sé si la única, no sé si la mejor, pero una de las medidas para evaluar la actividad, por ejemplo, del Congreso de la Nación, es saber cuántas sesiones hubo, cuántos días sesionan. No sé si la única manera, y si es la mejor manera, porque también hay que medir la calidad, ¿no? Cuantitativa, digamos. Claro, después la cualitativa exige otro tipo de debate. Pero ¿por qué estamos hablando de esto? Bueno, lo hemos seguido el año pasado, como que estábamos viendo un año bastante poco productivo del Congreso Nacional, pero hubo una acción de un influencer que generó esto en las redes. Fíjense lo que generaba, lo vemos, el tema de las palas, agarren las palas. Llevó 256 palas, en realidad son 257 diputados y 72 senadores. Le erró el cálculo. No, dijo para todos menos Milei, porque es fan de Milei. Por eso. Pero Milei fue uno de los que menos trabajó, ¿eh? Milei fue uno de los ausentes retirados, casualmente. No tenía el dato ese que lo había excluido a Milei de la pala, pero bueno, aparte Milei no está solo en el bloque, tiene otros integrantes. Tiene también una pyme, todos tienen una pyme. Pero 256 son de la Cámara de Diputados, le faltó los 72 senadores, o sea, ahí le erró en la cuenta y se olvidó de que su ídolo y referente es también uno de los que menos va al Congreso de la Nación. Pero bueno, como dijo Jorge, la clave de un Congreso que por ahí te puede sancionar una ley que te modifica la vida y que mejora sustancialmente la calidad de vida y que genera más acciones de justicia y demás, y una sola ley a lo mejor lleva 1, 2, 3 años de tratamiento a un conjunto de leyes que no tiene ningún sentido. Pero esa variable cualitativa obviamente es muy difícil. Vemos la cuantitativa. Entonces repasamos, tomamos el cálculo de los últimos años y vemos... En lo que vemos en naranja son la cantidad de veces que sesionaron, tanto la Cámara de Diputados como... la azul es la cantidad de sesiones, las veces que sesionaron, y lo naranja es la cantidad de leyes que se aprobaron ese año. En el 2016, 101, que venía, los primeros años de la democracia obviamente fueron mucho más intensos, más prolíficos, se cae en el 2017, vuelve a caer, y tenemos un pico en el 2019, siempre los años de la elección presidencial hay poca actividad en el Congreso de la Nación, por eso lo que van a ver en este 2023 va a ser mucho más grave. Y después vuelve a subir un poquito en el 2020, 2021 empieza a caer. 2020 fue intenso por la pandemia. La pandemia permitió que con el tema de las sesiones virtuales todos se terminaban conectando, estaban en sus casas y había muchas cuestiones para aprobar y demás. Se termina cayendo a 36 leyes para 15 sesiones que usted dice, ¿es poco o es mucho? Fíjense lo que representa. Si uno toma el promedio de la década, porque si tomáramos los 40 años de democracia, insisto, los primeros años fueron demasiado activos para un Congreso que venía justamente de 7 años paralizado en cuanto a leyes, el promedio de la década, no sé si la tenemos en la placa siguiente, el promedio de esta década nos marca que hubo 75 leyes en promedio por año y 40 sesiones. O sea, el promedio estamos. En el año pasado se aprobó la mitad de las leyes de lo que venía siendo el promedio de la década y se sesionó también la mitad de veces. Más allá de lo cualitativo, más allá de la calidad de esas leyes, más allá de que un país que tiene un exceso de normas y que muchas no se cumplen, revela una escasa labor parlamentaria, que seguramente se va a acentuar este año, fundamentalmente porque este año empezó el año diciendo a la oposición no le vamos a aprobar ninguna ley, no le vamos a tratar ninguna ley si el oficialismo se obsesiona con el tema del juicio político, con lo cual no va a haber ninguna ley en extraordinaria, después vendrá la campaña para las PASO, después vendrá la campaña para la general y ya hasta que se recambien allá en diciembre va a haber muy poca actividad. Ahora, Roberto, yo no sé si ese es el problema, que sesione poco el Congreso de la Nación. Porque el digesto, vos mismo lo dijiste recién, hay muchas leyes en Argentina, muchas leyes, muchas que están incluso encimadas unas con otras, se contradicen y demás, por eso la tarea a veces de los jueces es compleja, digamos. Pero el cuerpo, lo que se llama el digesto, o sea, el cuerpo de leyes de la República Argentina está bastante bien. O sea, es de avanzada, es moderno, no tiene mucho que envidiarle a países desarrollados. El problema es que después no se cumple. Exacto, los especialistas dicen exactamente eso que decís.
hay más o menos una buena calidad de las leyes, salvo en alguna cuestión muy específica, hay una buena calidad normativa y hay una muy mala calidad a la hora de cumplirla y hacerlas cumplir, de interpretarla. Bueno, pero hay leyes claves, como por ejemplo la ley de alquileres, que hay 3 proyectos en el Congreso en discusión, que hay debate, y no se avanzó en el año 2022. Bueno, pero ahí, Laura, das en un punto justo. La ley de alquileres es modificada permanentemente porque cada vez que la modifican mal. Entonces, todas las modificaciones que hay de la ley, la modificación que se está haciendo ahora de la ley de alquileres es porque hicieron mal la ley anterior. Lo que pasa es que son leyes son normas que se legislan para la coyuntura. En vez de legislar en serio, a futuro, para tener una normativa base sobre la que trabajar, se juzga la coyuntura. Bueno, ¿qué problema tenemos hoy? Solucionémoslo con una ley que mañana ya no sirve. Ese es el problema. Ese fue el caso, ¿no? Julio del 2020, la ley de alquileres en un marco de pandemia donde se buscaba una cosa y hoy no funciona. Después lo vamos a ver. Y el Congreso ha avanzado en una de las cuestiones que, como hacer las legislaturas en las provincias y los consejos deliberantes, en el caso de la legislatura de Córdoba es un abuso lo que se da, en el tema de eliminar el tema de los proyectos de declaración, beneplácito y todas esas cuestiones abstractas, vacías, que ocupan un montón de tiempo. Entonces te aparece con un legislador con 20 proyectos aprobados, son todos de beneplácito del festival de... ¿Eso se cuenta como ley? No. No se cuenta como ley. Se cuenta como, pero digo, una sesión hay que eliminar eso y la legislatura se tiene que homenajear a alguien que lo homenajee, pero no en una sesión y todo el día. La famosa frase de Ortega y Gasset en el año 30, creo, que era el filósofo español, venía mucho a la Argentina, y decía argentinos a las cosas. O sea, nosotros para hablar y sancionar leyes somos fantásticos. Ahora después para hacerlas, para llevarla a cabo, para llevarla a la práctica, ahí es donde fracasamos. Sí, pero son funcionarios públicos electos por el voto popular con sueldos altos, y si uno los pusiera, ¿no? Como laburamos todos, o la gran mayoría de los mortales, de lunes a viernes nos llegan a 2 meses. Sí, no, pero pienso como hacer en el nuevo Código Civil llevó... creo que 5 o 6 años, pero fueron varios años de análisis y tratamiento, y todos los expertos coinciden que está bastante bien, es un Código Civil de avanzada. Está bien, o sea, si hubiesen hecho una sola ley, pero una ley importante como esa, dictar un nuevo Código Civil, está piola, pero la verdad es esto, que uno ve que cada vez son menos, porque no solo de leyes, sino cada vez menos sesiones, menos reuniones de comisión. Bueno, hablando de leyes, hablemos entonces de la